Nuestros titulares. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. A ver, comencemos el recorrido con información nacional. Hubo una asamblea plenaria número 124 de la Conferencia Episcopal de Venezuela y han difundido una exhortación pastoral titulada Constructores de Paz en Justicia y Libertad. Entre las consideraciones, instan a las autoridades a respetar y promover los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, llaman a todos los sectores políticos y sociales a emprender un diálogo sincero orientado al bien común y no a meros equilibrios de poder. En textos como el de Tal Cual, encuentra además que la Iglesia abogó por el diálogo para llegar a esos acuerdos y encontrar soluciones a la crisis política que atraviesa Venezuela. Y un medio como El Nacional nos tiene que la Iglesia venezolana además manifestó su solidaridad con los 20 periodistas actualmente detenidos en el país. La declaración fue también emitida por el arzobispo de Calabozo, Manuel Díaz, durante una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Venezolana el pasado viernes, y citan acá en El Nacional. Manifestamos nuestra solidaridad con periodistas y comunicadores sociales que están privados de libertad. Señaló además Díaz que la Iglesia sostiene que es una actitud humana por la cual podemos llegar a acuerdos aunque tengamos diferentes puntos de vista, aunque tengamos distintas ideologías, en aras precisamente del bien común. Allí la cita textual. El arzobispo además aseguró que la Iglesia está dispuesta a recoger a todas las partes sin parcialidad política. Con el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela estaremos conversando hoy a eso de las 7 de la mañana. Pero hablando de periodistas, partiendo de esa nota del Nacional, también en el Nacional leemos que el periodista y profesor universitario Carlos Marcano cumplió 50 días detenido de manera arbitraria, lo denunció la familia en redes sociales. Marcano fue arrestado el 23 de mayo en su residencia en Caracas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana sin que se presentara una orden judicial. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Tocorón, en Aragua. La detención ocurrió en medio de un operativo por su presunta vinculación a una conspiración para sabotear las elecciones regionales y parlamentarias del año 2025. Y hablemos de otro periodista, en este caso de Víctor Ugas. Su madre, Iris Azócar, madre del detenido Víctor Ugas, pidió a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Penitenciario de Venezuela saber el estado de salud de su hijo de manera urgente. Me urge saber cómo está mi hijo, si ha recibido atención médica, si necesita medicamentos, si requiere algún tipo de examen especial, cuál es su diagnóstico. Esto lo dijo Azócar en un video publicado por el Colegio Nacional de Periodistas a través de su cuenta en X. Y bueno, Iván Freites, en este caso secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, denunció que el grupo, aquel del que hicimos referencia alguna ocasión, ese grupo de trabajadores que reportaron como desaparecidos fueron trasladados a las cárceles de Yare 2 y 3. En una reciente publicación en su cuenta en X, el representante de este gremio dio algunos detalles. Este 10 de julio los trabajadores petroleros lograron comunicarse brevemente con sus familiares. Solo durante 5 minutos pudieron informar que fueron trasladados. Esta es una cita textual. Y bueno, Tal Cual nos ofrece una visión un poco más amplia. La organización Justicia, Encuentro y Perdón indicó que más de 1,000 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. Marta Tineo, coordinadora general de la organización, pidió a la comunidad internacional no normalizar el encarcelamiento y llamó a mantener activos los mecanismos diplomáticos. Antes del 28 de julio de 2024 había un registro de poco más de 300 personas detenidas por razones políticas y ese número se incrementó de forma exponencial a partir del 29 de julio de 2024. Son las 6:24 minutos de la mañana. En F leemos que Valeria Somasa, hermana del opositor venezolano Luis Somasa, denunció que han pasado 5 meses desde la detención del también activista político del Partido Voluntad Popular, para quien exigió justicia y libertad. En su cuenta en Instagram, Valeria Somasa aseguró que el opositor permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en Caracas, conocido como el Helicoide, donde aseguró no ha recibido visitas, atención médica o acceso a un abogado privado. Bueno, eso en materia política, insisto, estaremos conversando con el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela poco después de las 7 de la mañana. Ahora, lluvias, hablemos de lluvias. EFE nos tiene que más de 38,000 familias han resultado afectadas por intensas lluvias en varios estados de Venezuela. Autoridades indican que solo en Cojedes más de 50 familias han visto damnificadas
En la comunidad de Río Claro, en Cojedes, un equipo de salud brindó atención médica que incluyó consultas generales, pediátricas, así como jornadas de vacunación. Además, se entregaron medicamentos esenciales a más de 180 personas, según detalló la ministra de Salud a través de la red social Telegram. Reportes de afectaciones se extienden a otras regiones del país. En Mérida se ha documentado que más de 24,000 familias han sido afectadas por las lluvias. En Barinas reportan unas 10,500 familias que han sufrido daños y en Amazonas cerca de 1,000 personas han sido trasladadas a refugios temporales. Bueno, ya que hablamos de Amazonas, en Mundo UR leemos que en Amazonas se mantiene la alerta máxima por el nivel del agua del río Orinoco, luego de ubicarse a 53 metros sobre el nivel del mar. Funcionarios de la estación hidrométrica de Puerto Ayacucho hacen seguimiento del nivel del agua que está a 1 metro del desborde. Integrantes del Estado Mayor de Lluvia también se mantienen activos en supervisión constante en las riberas del río Orinoco. El gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, realizó visitas en las zonas afectadas por las lluvias. Por cierto, si nos vamos a Trujillo específicamente, localizaron el cadáver de un hombre desaparecido en Trujillo luego de la crecida del río Montatán. Este reporte lo tiene Alexander González. Tras una prolongada búsqueda de 16 días, el cuerpo de Hernán José Viloria fue hallado en estado de descomposición. Viloria había sido arrastrado por el río en la parroquia La Mesa de Esnojaque del municipio Urdaneta el pasado 24 de junio. El hallazgo fue realizado por un joven que caminaba por la zona del sector Giraluna, municipio Montatán. Al adentrarse en las inmediaciones del río, se percató de que extremidades inferiores humanas sobresalían de un cúmulo de escombros. De inmediato alertó a otras personas para ayudar a recuperar el cadáver. Una comisión del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Posteriormente fue trasladado a la morgue de Valera, donde un tatuaje distintivo facilitó su identificación, confirmando que se trataba de Hernán José Viloria. La familia ha reclamado el cuerpo, el cual será trasladado a su pueblo natal, La Mesa de Esnojaque, donde familiares y amigos ofrecerán los servicios fúnebres de rigor. En Táchira, la comunidad de La Valeria, ubicada en el municipio Fernández, se enfrenta a una emergencia geológica y humanitaria tras más de 96 horas de un deslizamiento de tierra masivo que avanza con peligro hacia el río Uribante. Esto lo tiene confirmado. Vecinos, líderes comunitarios han emitido un comunicado urgente. Advierten que la masa de tierra en movimiento podría represar el cauce del río Uribante, lo que generaría una acumulación peligrosa de agua que podría derivar en una inundación súbita. En ese escenario, decenas de comunidades ribereñas aguas abajo podrían estar en grave peligro. Posibles consecuencias incluyen la pérdida de cultivos, ganado, viviendas, infraestructuras viales e incluso vidas humanas. El texto completo en confirmado. Y en F leemos que el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, informó este domingo que al menos 5,000 familias han sido afectadas debido a las fuertes lluvias que han azotado las últimas semanas esa entidad llanera. Anunció que se espera otra crecida del río Arauca y aseguró que se han dispuesto más de 100,000 sacos de tierra para la contención y mitigación de riesgos relacionados al desborde de la corriente hídrica. Y citan acá, en F, ¿qué es lo que estamos cuidando? Que el río se vuelva a meter de nuevo porque estamos esperando una nueva crecida y afecte a todos los productores. Esto lo dijo el gobernador Rodríguez. Acordó realizar trabajos junto a productores agrícolas para reforzar los muros de contención y mitigar los daños causados por la crecida del nivel de las aguas. Y bueno, eso tiene efectos. Hemos visto la preocupación por los cultivos. Bueno, FENAOVEN canaliza ayuda, para normalizar, quise decir, las operaciones de hoteles y posadas ubicados en sitios que ya han sido afectados por las lluvias. El reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira, destacó el accionar conjunto de los gremios en la región. Sábado, 8 de la mañana. Hemos apoyado a hoteles y posadas, se han canalizado insumos, víveres, lencería y enseres para ayudar a los establecimientos a retomar operaciones. Ayuda comunitaria, no nos hemos limitado a hoteles, también se han entregado recursos a las comunidades afectadas. El presidente de FENAOVEN reporta daños estructurales y en el mobiliario de algunos hoteles en el estado Mérida. Sábado, 8 de la mañana. Varios establecimientos en Mérida, como en La Mucuy, San Rafael de Mucuchíes y los Llanitos de Tabay, sufrieron daños estructurales y pérdida de mobiliario debido a la crecida de los ríos. El sector empresarial sigue organizando campañas de donación de insumos de primera necesidad para las comunidades afectadas en la zona andina, tanto en Caracas como en las regiones. Son ahora las 6:29 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y nos vamos a la pausa. Volveremos sobre estos titulares nacionales. Viene el tema económico, tenemos todo el panorama internacional y deportivo también. Vaya que fin de semana, ¿no? Final de Wimbledon, final del Mundial de Clubes, MotoGP, cargado fin de semana de deportes también.
Hablemos antes de, puede ser de las compotas Osole Baby, que son las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Que lo diga mi querido Román Ignacio. Búscalas en sus 10 deliciosos sabores. Manzana, pera, frutas mixtas, durazno. Esta novedosa y riquísima combinación de manzana con pera y con fresa. Ojo, muchas más. Encuéntralas también en una nueva presentación. Sin azúcar, en este caso, reconócelas por un empaque color blanco. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y hablemos también de Mapfre. Tu negocio es un sueño hecho realidad. Has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer, pues asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro con el Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido por 66 años, no es nuevo. Ofrece servicios médicos de primera, siempre ha sido así, destacándose por su constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados asegurando diagnósticos precisos, tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. El tema que sigue, Benny King con el tema Stand By Me. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de retomar nuestros titulares, permítame hablarles de los alimentos. Mari que tiene los mejores productos y calidad en arroz, pasta, granos, harina de trigo, la harina de maíz Mari, pero también en productos como, por ejemplo, el aceite de oliva Mari. Siendo que tienen tal variedad, cabe la pregunta, ¿qué Mari eres hoy? ¿Arroces o pastas? Variedad en productos como variedad en gustos y personalidades. Hay una familia que ama a nuestra familia, eso es Mari. Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y el Team ECA une a los fanáticos de las motos. Sé parte de este nuevo equipo y ten acceso a premios, beneficios, entradas a eventos deportivos, motocicletas nuevas, accesorios y mucho más. Entra en parkway.com, haz clic en el botón Ingresa al Team ECA, llena el formulario y listo, así de sencillo. ECA en Parkway, la moto que mueve a Venezuela. Y cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Son las 6:39 minutos de la mañana. Retomamos los titulares con información económica. ¿Qué nos tiene Reuters? Que la venta de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela generó 17.520 millones de dólares en 2024. Esto según un documento de resultados al que tuvo acceso Reuters. La cifra refleja un repunte en la industria petrolera venezolana impulsado por las licencias que permitieron a socios extranjeros como la estadounidense Chevron operar en el país. El informe, que no ha sido publicado oficialmente por la compañía, detalla un aumento en la producción y las exportaciones. La producción de crudo de PDVSA promedió 952,000 barriles por día en 2024, lo que supera los 783,000 barriles por día de 2023. Las exportaciones de crudo y combustible también se incrementaron y se promediaron en 805,500 barriles por día, un alza de más de 15% con respecto al año anterior. Recuerden, estamos comparando 2024 con 2023. Banca y Negocios nos tiene que con la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, el uso de la moneda nacional aumentó 90% en comparación con 2024, mientras que el uso del dólar se contrajo en 10% de las transacciones, según informó el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas. Afirmó que desde el gobierno venezolano se diseñó una estrategia para fortalecer la economía y decidió eliminar el impuesto, el IGTF, en bolívares, y eso, cito, nos ha permitido fortalecer la moneda. Tenemos un crecimiento altísimo del uso del bolívar. Confirmó que el comercio electrónico en Venezuela ha crecido 55% en lo que va de año y mantiene su tendencia alcista. También en Banca y Negocios leemos que el Complejo Siderúrgico Nacional en Táchira reactivó las exportaciones hacia Colombia, que estuvieron paralizadas por 19 años. La institución estima comercializar con Colombia un promedio de 2,000 toneladas de cabillas al mes. Y también en Banca y Negocios leemos que el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Osman Quero, planteó una reducción del encaje legal en al menos 20 puntos con la finalidad de obtener recursos para realizar inversión agrícola. Quero destacó que la cartera crediticia actual, calculada en unos 150 millones de dólares, es insuficiente en comparación con los recursos para financiamiento que estaban disponibles años atrás y que estaban dedicados solamente al sector agrícola para la adquisición de maquinarias e
insumos. Son las 6:41, cambiamos de tema, vamos con salud. Mundo UR nos tiene que el Colegio de Médicos de Aragua alertó sobre el déficit de nefrólogos en esa entidad. Por eso nos vamos con Carmen Elisa Pecorelli. Según lo diera a conocer el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, es urgente que las autoridades sanitarias nacionales y regionales tomen control sobre la necesidad de más médicos nefrólogos en la entidad. Esta situación pone en riesgo la vida de cientos de pacientes que dependen de atención especializada. Sabemos cómo es la situación de los salarios de nuestros médicos especialistas y los centros de diálisis no escapan. Mínimo debiera haber de 1 a 2 nefrólogos por turno. Es importante señalar que no todos los pacientes pueden cumplir con su tratamiento. Y en la prensa de Lara leemos que las afecciones cutáneas más frecuentes están encabezadas por psoriasis, dermatitis y cáncer de piel, según registra la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética. Especialistas llaman a la población a cuidarse para prevenir estas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ubica la prevalencia de psoriasis en 2% de la población, mientras la dermatitis, que también es inflamatoria, presenta la erupción cutánea y con aspecto de sequedad, puede desencadenar infecciones bacterianas o virales. Un estudio lo ubica en una incidencia de 10 a 20% según National Institute of Health de los Estados Unidos, el NIH, por sus siglas en inglés. En materia de educación, ojo, se combinan salud y educación porque tal cual nos tiene que por más de 24 horas estudiantes de odontología de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo en Guárico, protestaron pacíficamente en su sede de la avenida 23 de enero en exigencia del acondicionamiento y mejoras en las salas de clínicas y preclínicas. Los manifestantes aseguraron que tomaron estas acciones ya que la problemática afecta su rendimiento académico. Asimismo, indicaron que está en riesgo la salud tanto de ellos mismos como de los pacientes que atienden durante las prácticas. Esta situación afecta a más de 150 jóvenes de tercer y cuarto año de odontología que necesitan hacer sus clínicas. Y en materia de sucesos, Mundo UR nos tiene que al menos 25 lesionados dejó la explosión de una bombona de gas en Catia. El reporte lo tiene Jonathan Cárdenas. La explosión afectó un diámetro de aproximadamente 20 metros de la esquina entre la calle Comercio y calle Argentina de Catia, según el parte oficial. La bombona estaba a las afueras de un local de venta de comida andina al momento en que ocurrió la explosión, aproximadamente a las 2 de la tarde de este sábado. Entre los lesionados estaban 2 niños que fueron trasladados al Hospital JM de Los Ríos y el resto fueron distribuidos entre los hospitales Dr. Miguel Pérez Carreño, Jesús Llerena del Ídice y Dr. José Gregorio Hernández de los Magallanes. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se apersonó al lugar. 3 de la tarde. Estaremos aquí en el área y pasando revista en los hospitales donde tenemos a los diferentes heridos, de hasta en vehículos que iban pasando en el momento. Tenemos afectación de motos. Al sitio también acudió el director del 6CPC, Douglas Rico, quien puso en duda que haya sido un hecho fortuito. 3 y 2 de la tarde. No es casualidad que haya sido puesta en ese lugar a intemperie y en un momento en que la temperatura se encuentra alta. Vamos a investigar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de este hecho en el oeste de Caracas, donde había gran cantidad de personas transitando, incluyendo autoridades de distintos órganos. El hecho también afectó el transcurso de la actividad comercial entre la Plaza Catia y la Plaza Sucre del municipio Libertador de Caracas. Una nota más entre los titulares nacionales, la tiene el Nacional precisamente, y es que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, no podrá presentarse en el emblemático Hollywood Bowl este agosto, luego de la cancelación de sus 4 conciertos previstos entre el 12 y el 16 de agosto en Los Ángeles. La información fue confirmada por la Filarmónica de Los Ángeles, que atribuyó la suspensión a, cito, complicaciones de viaje, esto a través de un comunicado. Medios estadounidenses han señalado que la cancelación podría estar relacionada con las restricciones migratorias vigentes que afectan a los venezolanos. Son las 6:45 de la mañana. Permítame compartir algunos otros mensajes publicitarios y entrar de lleno en el panorama internacional. Deje que le hable de Pinturas Montana. En Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso, ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablemos de maíz, muy amarillo, por cierto. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más, como el más tierno y delicioso maíz, el de Osole. Ideal para un arroz, para una ensalada, para las pizzas. Prueba también sus guisantes y palmitas. Adivinen con qué lo comería yo, arroz, ensalada o pizza.
La cara del equipo lo dijo todo, pizza. Y disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti. Les quiero hablar de una marca que lleva más de 7 décadas innovando por la salud de los venezolanos. Y además lo hacen con humildad, con compromiso y confianza, claro. Su misión es clarísima, ofrecer soluciones farmacéuticas para mejorar la vida. Y claro, insisto, estoy hablando de Grupo Leti con 75 años latiendo por el país. Leti maneja múltiples líneas terapéuticas y así los medicamentos esenciales están disponibles para diversas patologías. Es Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Y también les hablo de Zoom, ya son 49 años de Zoom. Zoom se siente muy orgulloso de celebrarlos con la gente, dándoles la tranquilidad de estar en todo momento en las mejores manos. Son muchos kilómetros recorridos dentro y fuera de Venezuela, con la más alta calidad de servicio en envíos, casilleros internacionales y remesas. Zoom es ese aliado confiable, comprometido con el país y su gente, hoy y siempre, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de los camiones Fotón. En Fotón, Venezuela, cuentan con el respaldo internacional de ejecutivos de la marca en el país. Esta presencia les permite garantizar un apoyo constante y especializado, brindándote a ti la tranquilidad de que tu inversión merece. Desde asistencia técnica hasta un amplio stock de repuestos, Fotón está aquí para que tu negocio nunca se detenga y tu carga sea más ligera. Síguelos en redes sociales como @FotónVZLA y visita su web fotonvzla.com. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos este recorrido en Argentina. El presidente de Argentina, Javier Milei, compartió este domingo en su cuenta en X una serie de publicaciones ofensivas contra su vicepresidenta Victoria Villarruel, que la califican de traidora, demagoga, bruta, tras sus críticas al veto presidencial a leyes que otorgaban aumentos de emergencia, jubilaciones y pensiones por discapacidad aprobadas por unanimidad en el Senado. Ahora, la vicepresidenta Villarruel respondió este sábado al presidente Javier Milei, la había tildado, como ya escuchamos, de traidora y, bueno, afirmó que asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible, lo dijo irónicamente Victoria Villarruel. Nos quedamos en Argentina porque la justicia de ese país prohibió la salida al expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Carlos Iván Suárez, desde Buenos Aires, nos tiene la información. Al expresidente argentino Alberto Fernández se le acusa de corrupción durante su gobierno. Por eso junto a él están implicados su exsecretaria privada y el esposo de la misma, quienes habrían beneficiado a unas empresas de seguro para quedarse con los contratos de algunas oficinas públicas. Es por eso que la justicia ordenó embargarles más de 14.000 millones de pesos. Pero además le prohibieron la salida del país al exmandatario, quien tiene a su hijo menor viviendo en España y por lo tanto no podrá viajar a visitarlo. Cabe destacar que Fernández también fue denunciado por su ex esposa por violencia doméstica. Entre tanto, la justicia reafirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández, deberá usar la tobillera eléctrica durante los 6 años de prisión domiciliaria y deberá permanecer en su departamento con las visitas restringidas. Y de Argentina a Ecuador, el presidente de ese país, Daniel Noboa, presentó una nueva reforma constitucional para permitir la castración química a violadores dentro de sus iniciativas para endurecer penas contra delincuentes y criminales en ese país andino. Y el mayor narcotraficante de Ecuador, Adolfo Macías, alias Fito, aceptó este viernes de manera, cito, libre y voluntaria, ser extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de tráfico de cocaína y armas, según informó la Corte Nacional de Justicia. En Colombia, la policía capturó este viernes al italiano Giuseppe Palermo, señalado como el enlace en América Latina de una mafia internacional de narcotráfico, en un caso por el que las autoridades italianas arrestaron a una veintena de personas. Y al menos una persona murió y otras 6 resultaron heridas luego de los enfrentamientos que se produjeron este viernes en la región de Arequipa, en el sur de Perú, entre mineros informales y agentes de la Policía Nacional que despejaron las vías bloqueadas por los manifestantes, según informaron fuentes oficiales. Vamos a Norteamérica. A pesar de las críticas por violación de los derechos humanos en la prisión para migrantes Alligator Alcatraz, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem aseguró que gobernadores del Partido Republicano estarían evaluando la posibilidad de crear réplicas de ese centro de detención. Estoy en conversaciones con otros 5 gobernadores sobre las instalaciones que podrían tener. No les diré sus nombres, pero pronto los anunciaré. Como saben, necesitamos duplicar nuestra capacidad de camas en los centros de detención para facilitar la salida de personas de este país lo más rápido posible y mantener nuestras operaciones. Esos gobernadores fueron fantásticos, son todos republicanos.
Organizaciones y activistas han denunciado que los migrantes están prácticamente hacinados en jaulas y permanecen en condiciones insalubres. Esto en France 24. En F, leemos que la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger a las comunidades inmigrantes luego de redadas migratorias que han azotado la ciudad desde hace más de un mes y a las que describió como ilegales y caóticas. Pero hay más en materia migratoria. Un trabajador agrícola murió este viernes debido a las heridas sufridas en una redada migratoria en una plantación de cannabis en una localidad cercana a Los Ángeles, donde se desató un enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades migratorias, y otros varios trabajadores resultaron también heridos. F además agrega que el medio independiente The Christian Daily crea controversia en Estados Unidos al anunciar que busca crear una base de datos con información de agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas a medida que la administración de Donald Trump mantiene su compromiso de llevar a cabo las mayores deportaciones masivas en la historia de ese país. Pero Estados Unidos no es solo noticia por el tema migratorio. El tema de las lluvias les afectó, sobre todo en Texas. Nuevas lluvias y alertas meteorológicas frenaron este domingo las labores de búsqueda por las inundaciones en Texas, donde suman al menos 120 muertos y persisten casi 170 personas desaparecidas luego de esas tormentas de hace una semana, en su mayoría en el condado de Kerr. Y en F leemos que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió este domingo su respuesta a las inundaciones en Texas y tachó de falsas las noticias e informes que indicaban que miles de comunicaciones con la línea de asistencia no fueron contestadas porque no se renovaron los contratos de los centros de llamada. En F, además encontramos que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, despidió el viernes a más de 20 empleados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Trump, según informó ese sábado Axios. El presidente Trump urgió a sus bases el sábado a parar los ataques a su administración por los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, un caso que se ha convertido en obsesión para teóricos, conspiracionistas y va bastante más allá. En Mundo UR encontramos que el presidente de Estados Unidos, Trump, impuso aranceles de 30% a la Unión Europea y a México. Stephanie Sosa tiene este reporte. La medida con entrada en vigor prevista para el próximo 1 de agosto fue comunicada por carta a Bruselas y Ciudad de México, una medida que forma parte de la renovada ofensiva comercial de Trump, quien ya había anunciado en el pasado mes de abril un gravamen del 20%. La nueva cifra supera incluso el 10% vigente tras la tregua de 90 días que expiró esta misma semana. Trump advierte que cualquier represalia por parte de la Unión Europea o México será respondida con nuevos incrementos. Si aumentan sus aranceles, sumaremos esa cifra al 30% ya anunciado. Así lo escribió en su red social en un mensaje que fue directo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La amenaza llega en pleno avance de las negociaciones bilaterales centradas en sectores claves como el automotriz y aeronáutico, especialmente sensibles para países como Alemania. AFP nos tiene que México informó este sábado que ya está en negociaciones con Estados Unidos para proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera ante el aviso realizado por el presidente Trump de la posible imposición de nuevos aranceles de 30% a partir del 1 de agosto, lo que el gobierno mexicano consideró como un trato injusto. Bueno, de aquí del continente vamos a otro, a Europa. La Unión Europea prorrogará hasta agosto la suspensión de los aranceles de represalia contra Estados Unidos para facilitar la búsqueda de un acuerdo comercial que evite una tasa global de 30%. Lo anunció este domingo precisamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Estados Unidos nos ha enviado una carta con medidas que entrarían en vigor a menos que haya una solución negociada, por lo que también extenderemos la suspensión de nuestras contramedidas hasta principios de agosto. Y al mismo tiempo continuaremos preparando las contramedidas para estar completamente listos. Además, en AFP leemos que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo este domingo que las consecuencias para la economía alemana de la imposición de aranceles a las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos serían enormes e insistió en la necesidad de buscar una solución para evitar que se concreten las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y vamos a España ahora, pero por otro caso, el paso de la Dana por España deja importantes incidencias en varias comunidades autónomas. Luis Martínez tiene este reporte desde Madrid. La Dana ha dejado cientos de incidencias en varias comunidades del norte y este peninsular, especialmente en Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Las lluvias torrenciales, el granizo y las tormentas eléctricas han provocado inundaciones, cortes de carreteras, la suspensión del servicio ferroviario, evacuaciones y miles de daños materiales. Los bomberos de la Generalitat y los mozos de escuadra buscan a 2 personas que habrían sido arrastradas por el río Foix a su paso por la localidad barcelonesa de Cubelles.
Por otra parte, en Navarra ha sufrido incendios causados por los rayos caídos de las tormentas eléctricas. En Castilla y León, 400 menores tuvieron que ser evacuados. En la Comunidad Valenciana, los servicios de emergencias han tenido que intervenir debido a diversas incidencias provocadas por las lluvias, lo que obligó al ayuntamiento a desalojar las playas y recomendó evitar las zonas arboladas. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, anunció que este domingo habrá alguna tormenta o chubasco localmente fuerte en el entorno de la zona nororiental del país y un ascenso notable de las temperaturas máximas en áreas de Andalucía, Aragón y Cataluña, teniendo en cuenta que desde este domingo predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Mire, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este domingo de un significativo aumento del presupuesto de defensa que en 2027 duplicará las cifras que tenía el país europeo 10 años antes. El mandatario aseguró que la libertad nunca estuvo tan amenazada desde 1945, lo que exige un esfuerzo adicional porque para ser libres nos deben temer. 1945, por supuesto, está hablando del año del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de guerras, vamos a Ucrania y para hablar de Ucrania mencionemos a Estados Unidos porque el presidente Trump anunció este domingo que enviará sistemas de misiles interceptores Patriot a Ucrania para defenderse de Rusia, pero afirmó que la Unión Europea pagará por ello, lo que concretará este lunes cuando reciba al jefe de la OTAN, Mark Rutte. Y si hablamos de ese conflicto tenemos que mencionar a Rusia, pero ahora también a Corea del Norte, porque el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reafirmó el apoyo incondicional de Pyongyang a Moscú en su guerra contra Ucrania, esto durante una reunión celebrada en la víspera con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, según recogen este domingo los medios estatales norcoreanos. Y el equipo de observadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha podido escuchar cientos de disparos de armas pequeñas la pasada noche del sábado en torno a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, pero bajo control ruso en el último episodio de incontables incidentes relacionados con esta planta. Pasamos a Oriente Medio. CNN nos tiene que Israel y Hamas se acusan mutuamente del estancamiento en las negociaciones de una tregua en Gaza. El grupo palestino atribuye la falta de avances a nuevas condiciones impuestas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras que una fuente política de Israel asegura que Hamas rechazó una propuesta de los mediadores cataríes y ha bloqueado el acuerdo por esta propuesta de los mediadores cataríes. Vamos a France 24. Allí leemos que 2 palestinos más fueron asesinados por colonos israelíes en Cisjordania. Uno de ellos murió tras ser golpeado brutalmente por parte de un grupo de colonos, mientras que otro recibió un disparo que terminó con su vida esa misma noche. Los familiares exigen que se haga justicia. Saif viajó a Palestina el 4 de junio para pasar tiempo con sus seres queridos. Esta es una pesadilla inimaginable y una injusticia que ninguna familia debería tener que afrontar jamás. Exigimos que el Departamento de Estado de Estados Unidos inicie una investigación inmediata y exija responsabilidades a los colonos israelíes que asesinaron a Saif. Ella es la prima de uno de los fallecidos y menciona al gobierno de los Estados Unidos porque era además ciudadano norteamericano, el fallecido. CNN nos tiene que varios niños murieron en un ataque aéreo israelí en un punto de distribución de agua en el centro de Gaza este domingo. Esto lo dijeron funcionarios de salud, uno de varios incidentes mortales en territorio que ocurre mientras las conversaciones de alto al fuego se dan en Doha y se han dado, pero también fracasan lamentablemente, como ya hemos leído. El plan de Israel para desplazar a la población gazatí a las ruinas de Rafah en el sur de la Franja de Gaza crearía de facto campos de concentración masivos. Lo advirtió este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la red social X. Y al menos 37 personas murieron en enfrentamientos entre tribus beduinas y combatientes locales en la ciudad predominantemente drusa de Zveida, en el sur de Siria. Lo informó el domingo un observatorio de guerra, mientras las autoridades enviaron fuerzas para controlar la situación. En otros temas, el Papa León XIV presidió este domingo su primera misa pública en el pueblo romano de Castel Gandolfo, donde pasó unos días de descanso veraniego y abogó por una revolución del amor ante los males del mundo, como guerras, indiferencia y sistemas opresores. Ver sin pasar de largo, detener nuestras carreras ajetreadas y dejar que la vida del otro, sea quien sea con sus necesidades y sufrimientos, me rompan el corazón. Eso fue lo que recomendó el Papa León XIV. Y hay una nota más, la tiene F, un informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, presentado este sábado, atribuye una falla en el suministro de combustible como la causa del accidente de aquel Boeing 7878 Dreamliner de Air India, que se estrelló el pasado 12 de junio en Ahmedabad. Recuerda, un aproximado de 250 personas fallecidas, un solo sobreviviente, personas en el avión y personas en tierra también. Bueno, de entre las cosas que pude leer que no entender, parece que no hubo paso del combustible del ala al motor, siendo que las alas son
el tanque de combustible de un avión. Pero como de esto no sabemos, hemos querido contactar nosotros Enrique Perrella, es experto en aviación, editor de la revista Business Traveler, y eso nos dice. Gracias, Román. En efecto, tal como lo comentamos en nuestra última conversación, la Junta Investigadora de la India emitió el primer informe preliminar exactamente a los 30 días de haber ocurrido el accidente y pues muy lamentablemente reveló que fue causado por un error humano. El informe detalla, aunque sin dar nombres ni asignar culpas, que los interruptores de combustible de ambos motores fueron apagados a los pocos segundos después de haber despegado, lo que provocó que ambos motores se apagaran por falta de flujo de combustible. El informe también señala confusión entre los pilotos en los momentos finales del vuelo. Uno de ellos incluso preguntó a su compañero por qué se habían apagado los interruptores, a lo que el otro respondió que no lo había hecho. Posterior a esto se escuchan los llamados de Mayday y a los pocos segundos ocurre el accidente. Aunque los interruptores fueron devueltos a la posición correcta, ya era demasiado tarde para recuperar altitud. Es importante recordar que ni Air India ni Boeing tienen el control de esta investigación, la cual está completamente liderada por la Junta Investigadora de la India. Para Boeing, sin dudas, este es el mejor escenario, ya que la causa del accidente no fue una falla mecánica. De igual manera, el fabricante de los motores General Electric quedarían absueltos de cualquier culpabilidad. Lamentablemente, la Junta Investigadora de la India ha sido extremadamente lenta y poco ortodoxa en estos primeros 30 días de la investigación, y es muy probable que no revelen más detalles y estos queden bajo estricta confidencialidad. Los próximos boletines pueden que lleven 1 o 2 años en ser emitidos. Wow. Agradecer siempre a Enrique Perrella por su disposición a colaborar con nosotros en el programa y permitirnos entender un poco mejor estos temas de aviación, siendo absolutamente legos nosotros en esa materia. Son las 7:03 de la mañana que vamos a tener en la próxima parte de nuestro programa. En el programa el día de hoy, mire, lo primero, una conversación con Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, para ahondar en ese exhorto que han emitido este día viernes de la semana pasada. Tendremos también, eso será a las 7:35, 7:40, al vicepresidente creativo del Concept McCann, Antonio Noguera. Vamos a hablar de una mirada al mercado publicitario, pero no en Venezuela, en el mundo, particularmente en el país, sí, pero partiendo de lo que es tendencia en el planeta. Estuvo él en Cannes, en el Festival Lions, y vamos a hablar de publicidad. No es su primera vez, de hecho son varias visitas ya, y nos permitirá tener una visión de cuánto ha cambiado el tema publicitario en el planeta, y lógicamente haremos referencia a Venezuela. A partir de las 8 de la mañana tendremos nuestra sección de tecnología e innovación. Vamos a hablar con estudiantes del Colegio Guayamurí. Vamos a hablar con el coach de un proyecto suyo, porque han ganado en Cumbre de Inteligencia Artificial en Suiza. Eso va a ser muy interesante. Y además cerraremos con la diseñadora e ilustradora creativa Paola Rosales. Su trabajo es una maravilla, digno de verse. Déjeme anticiparle la cuenta de ella en Instagram. Creo que es Pao Rosales. A ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Estoy casi seguro que es Pao Rosales. Exacto, @Pao Rosales. Vaya viéndolo porque es una maravilla. Pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.